Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un show de cabaret. Jueves 29 de enero 2026. Sean ustedes bienvenidos a esta tarde, esta charla. Quédese conmigo, póngase cómodo. Mire, hoy la pregunta que todos los duranguenses nos debemos hacer hoy. ¿Quiénes chantajean a quién? ¿Esteban y Toño a los duranguenses o los duranguenses a Esteban y Toño? Ahora salieron con esa cosa. Imagínense ustedes que nosotros estamos chantajeando a los pobrecitos, imberbes, tontitos que nos están gobernando en Durango. ¿Quiénes chantajean a quién? ¿Esteban y Toño a los duranguenses o los duranguenses a Esteban y Toño? Acompáñeme, esto es El Cabaret, comenzamos. Ya estamos de vuelta, queridos amigos, y mire, ya lo escuchó usted al inicio de la introducción al programa. Quédese conmigo esta tarde, le agradezco su compañía, le agradezco sus likes, sus comentarios, que al final de cuentas es lo que motiva a mi equipo y a su servidor a estar aquí al frente analizando las noticias. El día de hoy vamos a tratar de dilucidar la coyuntura de la semana rápidamente. Y usted sabe que el estilo cabaretero tiene que ver mucho con la sorna política, pero también con los números, los datos duros. A mí me gusta que los números hablen, la estadística. Entonces, esa es la parte básica del análisis coyuntural que desde mi perspectiva vale la pena analizar y vamos a dilucidar si crecemos económicamente, si el presupuesto está o no balanceado, si hay equidad o igualdad. Eso vamos a analizarlo a lo largo del programa y vamos a empezar, como siempre, con la coyuntura nacional. No quiero dejar de lado el cartón, con eso quiero empezar. Monero Hernández en la jornada, un cartonazo que quiero que usted analice, ahí lo tiene usted, lo titula La trompiseñal de la paz. Monero Hernández. Y no podía ser más elocuente el Monero. Estamos hablando de un año de vértigo de Donald Trump al frente de los Estados Unidos y poniendo en jaque la economía mundial, poniendo en jaque a sus aliados, tanto en América, Norteamérica, como en la economía interna de Estados Unidos. Jerome Powell, la Reserva Federal, ya lo tiene hasta aquí, harto Donald Trump. ¿Y qué le voy a decir de la coyuntura que hay con respecto a las políticas internas de migración, arancelarias y sobre todo las condiciones de la economía, la libertad de prensa dentro de Estados Unidos? Pues bueno, un año de vértigo de Donald Trump. El segundo mandato enfrenta un clima de extrema polarización y caos institucional. Eso es, digamos, los dos adjetivos que podemos vertir sobre Donald Trump: polarización y caos institucional. Voy a proponerle tres hitos clave que desde mi perspectiva son los que explican lo que está sucediendo a un año de que Trump tomara posesión en su segundo mandato. El primer hito: crisis en Minneapolis. ¿Qué le parece a usted esta política tan agresiva de persecución de migrantes que ha afectado a la economía interna de Estados Unidos, a las empresas, a las cadenas productivas más rimbombantes, más poderosas, llámese desde la agricultura, desde el sector secundario y del sector terciario en Estados Unidos? La crisis en Minneapolis es el ejemplo perfecto de lo que está sucediendo en la economía interna de Estados Unidos. ¿Qué le puedo decir al respecto? Las muertes de René Wood y de Alex Petty, que son los de la semana, a manos de agentes del ICE en enero de este año, han desatado protestas masivas, forzando el retiro temporal de tropas federales y cuestionando la brutalidad de su política migratoria. Ya ve usted que tienen en jaque a la fiscal, Pam Bondi, tienen los propios republicanos, están poniendo los pelos de punta porque hay elecciones en noviembre y si los republicanos pierden la mayoría en las intermedias, se le va a complicar a Trump. Esa es la razón por la cual su política exterior es la que lleva la vanguardia, pero también es un desastre. El hito número dos que yo pondría sobre la mesa es la controversia de la paz. Ahí tiene usted a Corina Machado en la caricatura aprovechando el tema del Premio Nobel de la Paz tan discutido y tan de baja categoría y de bajo nivel que cayó.
¿Qué le puedo decir por la controversia de la paz? El premio a la paz otorgado por Gianni Infantino a la FIFA, que es digamos, un reconocimiento patito en vísperas del Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, y el gesto de María Corina Machado, la venezolana, de decirle o dedicarle parte de su Nobel, han generado un fuerte rechazo ético internacional, no solamente hacia la Academia Sueca que otorga los Nobel, sino pues la coyuntura mundial no puede. Es increíble la forma en que Corina Machado hizo una genuflexión para que le dedicara su premio Nobel de la Paz. El aislamiento económico, el hito número 3, el aislamiento económico, su proteccionismo es extremo, con aranceles del 50% a socios como la India, por ejemplo. A nosotros nos ha amenazado con 25%, todavía mantiene aranceles al hierro y al acero, al aluminio. Ha fracturado las cadenas de suministro y debilitado la confianza, no solamente nosotros como socios, hablando de sus socios más importantes, como son la OTAN en Europa. De cara a noviembre, yo podría cerrar esta gráfica con este comentario, de cara a noviembre, que son las elecciones, se espera que Trump use este caos calculado, lea las editoriales del New York Times, del Washington Post, del Wall Street Journal, en el tema económico, ¿no? Se espera que Trump use el caos controlado que tiene hasta el momento, entre comillas controlado, como estrategia electoral para movilizar a su base hacia las intermedias, presentándose como el único capaz de imponer orden frente a la inestabilidad que sus propias políticas han acentuado. La semana pasada, y por ahí esté pendiente, tuve una entrevista importantísima con Gilberto García Vázquez, un duranguense que radica en Estados Unidos, en Washington, en Virginia específicamente, al frente de una consultoría, es economista, y analizamos, por ahí esté pendiente de esa entrevista que por ahí va a estar en mis redes sociales, analizamos la coyuntura y analizamos el impacto Donald Trump 2.0 en la economía no solamente regional, sino mundial. Pues bueno, esos son los 3 hitos con los que yo sintetizaría esta gran caricatura de Moneo Hernández titulada La trompiseñal de la paz. El desprestigio de la Academia Sueca, el caos interno y externo, la búsqueda de atizar a su base más radical para ver si logran ganar las intermedias. Creo yo que Estados Unidos en su economía interna está destrozada y ahí hay una ventaja para los demócratas. Veamos si son capaces de ganarle el poder. La siguiente gráfica es básicamente hacer, digamos, conciencia acerca de la genuflexión de Corina Machado, la venezolana, en torno a Trump. La genuflexión de la vergüenza, yo la titularía. ¿Cómo verán los conciudadanos venezolanos el hecho de que se le entregara de esa forma y esta genuflexión hacia Donald Trump? El vergonzoso gesto de María Corina Machado de dedicarle parte de su Nobel ha generado, insisto, un fuerte rechazo internacional a la genuflexión ante Donald Trump. Si para eso son los Nobel, creo que ha caído mucho más bajo que cuando se le otorgó el Nobel a Kissinger, a Obama, ¿no? Y a otros tantos norteamericanos que son los señores de la guerra auténticamente. Ahí tiene usted para la reflexión. Gráfica número 3, ahora sí, vayamos a la coyuntura local. Quisiera entrar de lleno al tema que analicé y que titulé este programa. La pregunta que todos los duranguenses nos debemos hacer respecto a las recientes declaraciones ya de Esteban Villegas y de Toño Ochoa, la dupla, el dúo dinámico de Durango, ¿no? Ya me imagino, ¿no? Son quienes toman las decisiones de coyuntura tanto en el gobierno del estado como en el municipio. El día de ayer, miércoles, tuvieron a bien informar a la ciudadanía un plan de obra que desde mi perspectiva pues no dejan de ser anuncios para salir al quite sobre este controvertido inicio de año por la ley de ingresos del municipio y las 3 medidas coyunturales que han estado en boga, principalmente el aumento del predial, el cambio de la fórmula para el cobro del predial, pero está también el tema de la base gravable o la base con la cual se va a cobrar los derechos de agua y la deuda pública.
desde mi perspectiva, a mí me preocupa más la deuda pública, que ya tuve oportunidad de analizarlo en otro programa a fondo. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿quiénes chantajean a quién? Porque salieron ya a lloriquear, y ahí ve usted algunas imágenes, dice los anuncios propagandísticos de los afines, que también si alguien ha perdido, digamos, credibilidad y ha caído también de la gracia al mismo nivel que Esteban y Toño, pues son los medios de comunicación tradicionales, ¿no? Fíjese, ¿no? La propaganda que salió. Durango rompe récord en pago del predial, 23 millones de pesos en un día. Eso está por verse. Dicen textualmente lo que declara Toño. Los que encabezan el movimiento en contra del predial son unos amargadillos y están intentando chantajearnos. No vamos a ceder. Fíjense la forma en que estos mis reyes hoy tratan de deslegitimar una protesta que incluso se debió de analizar en el Cabildo, y usted ya vio cómo la primera semana cerraron la casa, la siguiente semana hubo ahí disputas, pero no se permitió que hubiera una manifestación tan clara para analizar el cobro excesivo. Y usted ahí ve imágenes del evento que hubo esta semana, cerraron filas con la clase empresarial, con la clase política, y la conclusión a la que llega Toño Ochoa y luego Esteban Villegas es que en el tema del predial han querido chantajear al municipio. Triste declaración y lamentable desde mi perspectiva. ¿Por qué? Porque lo único que están mostrando es una cerrazón increíble al diálogo y a la perspectiva. Eso sí, ya nos inundaron con propaganda, nos inundaron con la promoción de obras que todavía no están, pero que usted puede salir a la calle y atestiguar cómo está el pavimento, cómo están los parques, cómo están los camellones, cómo están las principales plazas de la ciudad, que no es necesario que yo le diga o que le esté inventando, que le esté contando mentiras. Es cuestión de que usted salga a la calle a ver el estado de nuestra ciudad para que atestigue si vale la pena o no, si son creíbles o no las promesas que están haciendo respecto a las bondades que este nuevo cobro del predial y la nueva ley de ingresos, que es muy agresiva, de clase media hacia arriba sobre todo, si vale la pena que esos ingresos que ellos estiman en 640 millones van a ser suficientes para pagar esas obras de relumbrón, claro, en año electoral, que esa es la cuestión aquí que hay de fondo que hay que analizar. Y mire, de eso, del anuncio del dúo dinámico, a deslegitimar las protestas, incluso a lanzar ciertas amenazas veladas a quienes se han atrevido a encabezar estos movimientos en redes sociales, etcétera, pues me parece que vale la pena también analizar una declaración que el martes también rompió la coyuntura y que el centro de atención estuvo entre Toño Ochoa y Esteban Villegas. ¿A qué me refiero? Una declaración de Vandalito Moreno, que manda un mensaje contundente a Toño Ochoa. Y hay que analizarlo de fondo. Ahí le voy a pedir a mi equipo que va preparando el clip, pero le recomiendo el artículo que subió respecto al video y a la declaración contundente que hace Alito Moreno el martes pasado, en Víctor Montenegro, en El Siglo de Durango, en su columna Contrapesos y en su medio de comunicación que se llama Infoinfusión. PRI pulveriza alianza con Acción Nacional en Durango, así titula Víctor Montenegro, mi compañero amigo. Dice: Alejandro Moreno, líder nacional del tricolor, descarta alianza con el PAN y anticipa que habría candidatura priista a la gobernatura. El escándalo, sin rubor, así como menciono la deslegitimación que han querido hacer, la denostación que han querido hacer de quienes nos manifestamos en contra o criticamos el aumento del predial, el predialazo de Toño, pues fíjese nada más lo que textualmente dice Alito Moreno y entre comillas lo que escribe Víctor Montenegro en su columna. Dice: Moreno Cárdenas aprovechó sus declaraciones para respaldar al gobernador Esteban Villegas Villarreal, a quien calificó, fíjese nada más, como un gran gobernador, destacando indicadores en seguridad, inversión y crecimiento económico, y presentando a Durango como uno de los bastiones priistas rumbo a los procesos del 2027 y 2028. Escúchelo usted de viva voz, porque es curioso cómo el discurso gigantesco de alucinaciones de Esteban ya pasó a Alito Moreno. Escúchelo. Tuvimos un gran evento en Durango, te dije, Carlos,
Sí. Hoy tenemos otro gran gobernador como lo es Esteban Villegas Villarreal, crecimiento económico, inversión, paz. De los estados más seguros del país, Durango con Esteban Villegas, un gran trabajo que se hizo y en el 2027 estamos trabajando sólidos, pero en la candidatura a gobernador en el 2028, en el estado de Durango, el PRI tiene fuerza, fortaleza y la propuesta para encabezar la gubernatura va a ser una propuesta de... ¿Qué le parece a usted las declaraciones de Bulgarcito Moreno, el líder nacional del PRI, el prócer de los priistas locales, el ídolo de Esteban? O vaya usted a saber ahora con esta declaración quién es el ídolo de quién, si Esteban es ídolo de Alito o Alito es ídolo de Esteban. Al final son igual de bravucones, igual de pendencieros y de listillos, ¿no? Porque se quieren pasar de listos. Por eso la pregunta vale la pena hacérnosla, ¿no? ¿Quién chantajea a quién? ¿Esteban a Durango o Durango a Esteban? Valga la redundancia. Somos un lugar de paz. Digo, esta semana, el día de hoy, la mañana se acaba de confirmar que falleció el cantante de 35 años, baleado fuera de un antro denominado Monterrey, ahí en la avenida Zaguatoba. La alerta de género por feminicidios, ahí está, las desapariciones siguen, el tema de nuestras carreteras, sobre todo colindando de aquí a Mazatlán. No sé si está enterado de la flotilla de ingenieros canadienses que trabajan para una mina canadiense que también fueron levantados y no se sabe nada hasta el respecto. En el último año, del 2024 al 2025, el crecimiento exponencial de la percepción de inseguridad en Durango y Durango capital en particular es el segundo lugar nacional. No nos hagamos... entonces, cuidado con estos matices y estas mentirillas o mentirotas, diría yo, que están surgiendo a partir de los dos próceres que están gobernando. Uno, la capital, Toño Ochoa, a quien le acaban de mandar un mensaje contundente, como lo hizo también Jorge Romero del PAN, y siguen insistiendo, este dúo dinámico, que la alianza va porque las condiciones de Durango no reflejan lo nacional. Pues ¿quién no se entiende? Hace 15 días estaban en un evento en la FENADU, en la ganadería, en la foro ganadero, pues dijo que era un priista y se iba a morir priista, ¿no? ¿Quién los entiende, no? Junto a Alito. Pero esto me lleva a la sorna política y al análisis que hace en lo particular mi querido amigo Alfonso Canoma, el cartón, que siempre le hago un homenaje por esa capacidad de síntesis que tiene. Y el siguiente cartón que va a usted en sus pantallas se titula Equívoco. Y lo voy a aderezar y a complementar con datos duros. Hace una crítica sutil y fina, Canoma, al viaje que acaba de hacer Esteban Villegas a España. Digo, usted sabe que no puede viajar a Estados Unidos, ¿no? Do not board. Entonces se fue a España a promover turismo y usted sabe ya los pormenores. ¿Qué dice el ciudadano en el cartón de Canoma? El doctor Villegas, y claro, mientras está llevándose a cabo el saqueo sistemático en las arcas de transferencia, digo, de transparencia, ¿no? Y los montones de lana que eventualmente atestiguan este saqueo sistemático que se está haciendo de las arcas de Durango. No es el único del que hemos sido objeto y hemos padecido. Venimos de un saqueo que fue brutal con la Espuro y me parece que este sexenio es quítate que ahí te voy, apenas empezando el 4º año de gobierno. ¿Y cómo complemento la caricatura de mi querido amigo Alfonso Canoma? Pues muy fácil. Usted ve el anexo 33, el anexo 33 de la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado de Durango, que fue aprobada, rechazada por 11 diputados de Morena. Solamente en organismos descentralizados del Poder Ejecutivo, usted tiene ahí la gráfica, tiene más de 8,656 millones de pesos. Organismos descentralizados, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que hay un manejo discrecional de recursos a través de fideicomisos. Que los maneja un cuerpo colegiado de próceres en la administración pública estatal. ¿Y qué me llama la atención? Ahí tiene usted el sector turismo, aprovechando que es el tema de España. Fideicomiso Durango Titan Desert, 9 millones de pesos. Ferias, espectáculos y paseos turísticos de Durango, 21,934,365 pesos.
El Bebeleche Museo Interactivo Museo Interactivo Bebeleche, 6,023,000. Ahí tiene usted. Se lo dejo ahí nada más como dato, más de 8,656 millones de pesos en descentralizados por aquello de la transparencia o la transferencia, como dice mi querido amigo Canomá, y no te acabes presupuesto, ¿no? Cartonazo de Canomá. Y esto me lleva al siguiente, que si ya dijimos que aquí había un equívoco, transferencia por transparencia, pues aquí vemos que hoy hay un vacío. Y también lo pongo entrecomillado, un vacío criticando al gobierno del municipio. Estamos hablando que también transparencia, ¿qué? ¿Sí? Y usted ve ahí ley de ingresos del municipio, ve las multas viales, ve el tema del agua potable, el aumento al predial, básicamente, y yo añadiría ahí la deuda pública en el municipio. Y ahí complemento con el informe que al tercer trimestre de 2025, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, al 30 de septiembre del 2025, el municipio de Durango tiene 113.7 millones de pesos en deuda. Y este año, en la ley de ingresos, se le aprobaron 230 millones de pesos. Ese margen se le dio autorización para endeudarse con 230 millones de pesos adicionales, lo cual suma más de 340 millones de pesos para el cierre de 2026, si esto se lleva a cabo, que créame que sí se va a llevar a cabo. El problema aquí es que de estar en un semáforo verde en temas de deuda y crédito, vamos a comprometer las finanzas públicas. Y entonces usted súmele que se tiene pensado recaudar 640 millones con respecto al predial, y súmele 230, ¿no? Estamos hablando de 870 millones de pesos, 900 millones de pesos, más o menos, que es lo que adicional al crecimiento natural inflacionario de la ley de ingresos va a tener derecho Toño Ochoa de hacer uso para obra pública, ¿no? En año preelectoral, 26 y 27. Qué casualidad, ¿no? Deuda del municipio al 30 de septiembre, 113.7 millones de pesos y 230 millones de pesos autorizados. Probable al cierre del año 2026, con números en semáforo de alerta amarilla, probable más de 340 millones de pesos al cierre de 2026. Y esto para mí ejemplifica con lo que titulé el inicio del programa, que es preocupante. La pregunta que nos debemos hacer es entonces, si este par de pillos, ¿quién está chantajeando a Durango en realidad? Si Toño Ochoa y Esteban a Durango, o realmente la gente que está levantando la mano porque no ve crecimiento económico, no ve una calidad de vida en términos de seguridad, de servicios públicos, y usted ve el cierre de empresas, cierre de negocios y el crecimiento del desempleo. Ante esa realidad, cierran los ojos y nos dicen que los estamos chantajeando. Vamos a un corte, no se vaya, y regresamos en un minuto. ¿Realmente Trump va a invadir México? La respuesta corta es no. Una invasión militar sería un suicidio para Estados Unidos y desataría una crisis migratoria brutal y rompería el mercado que tanto necesita. Los Estados Unidos y su ala conservadora más radical, los MAGA, privilegian una agenda internacional ante sus problemas domésticos. La popularidad de Trump está por debajo del 40% y la economía norteamericana es su talón de Aquiles. El verdadero plan de Trump es ir por la enchilada completa, por decirlo de una manera. ¿Qué significa esto? Que no busca una guerra con balas, sino una guerra política. Su estrategia es influir en las elecciones del 2027 y 2030 para apoyar a un gobierno que se alinee totalmente a los intereses de Washington, tal como lo ha intentado y lo ha hecho en los demás países de Latinoamérica. Así que no esperes ver tanques en la frontera. La verdadera batalla que Estados Unidos está preparando será en las urnas, buscando recuperar el control político de México sin disparar un solo tiro. Lo que realmente está haciendo es generar una narrativa de caos, y para esto utiliza medios afines y sobre todo a la oposición en México, empujándolos a que se rearmen, se reagrupen y ataquen con todo al gobierno de Claudia Sheinbaum. Su herramienta favorita es la amenaza como método de persuasión. Amaga con intervenciones o crisis para asustar y desestabilizar. Mi nombre es Leonardo Álvarez y esta es una colaboración exclusiva para Horus Media.
Ya estamos de vuelta, queridos amigos. Y mire, agradezco de antemano el favor de su atención y que estén al pendiente de mis redes sociales, tanto en YouTube, en mi canal de TikTok, en X y en Facebook sobre todo. Hemos tenido gran apertura y gran aceptación por parte de ustedes. Hay muchos likes, hay muchos comentarios que agradezco mucho porque me nutren y hay una reciprocidad. También a la gente que me aborda en la calle y me saluda y estamos atentos en el comentario, les agradezco mucho. Producto de ello es el siguiente clip meme que le voy a presentar. Es una especie de burla al PRI, al PAN y a Toño Ochoa en el Cabildo, que son los que al final de cuentas nos recetaron esta ley de ingresos y el aumento del predial, de los costos de agua potable y de la deuda pública. Adelante. Gracias por tu voto. Por tu bien te subimos el predial. ¡Sí, gracias! Gracias por tu voto. Digo, aparentemente esto nos da risa y entiendo esta parte que es la función del humor sarcástico, pero al final de cuentas la gravedad que hay detrás de esta sorna política es grave, ¿no? Una situación que han desdeñado y que han minimizado. Ahora resulta, ¿no?, para ponerme al nivel del gobernador y de Toño Ochoa, que nosotros los estamos chantajeando o que por ahí he escuchado entre amenazas del gobernador de que no estamos siendo honestos, sobre todo a los que ya gobernaron Durango y que dejaron, según él, un desastre. Pero bueno, vamos a ver de qué cuero salen más correas, ¿no? Le voy a poner dos datos y ahorita empiezo con esta información. El primer dato que reventó esta semana es el indicador trimestral de la actividad económica estatal al tercer trimestre de 2025. Una caída de menos 3.6% anual y solamente el indicador industrial menos 10%. Luego abundaré en esos datos porque eso es otro golpe a la promoción o a la bonanza que promete Esteban Villegas y a que estamos generando empleos. Tan solo en diciembre perdimos más de 4,000 empleos en diciembre. Ese es uno de los datos. El otro dato en el que quiero comenzar a analizar y esté pendiente en mis redes porque voy a comenzarlo poco a poco a analizar. Si empezamos vertiginosamente con la ley de ingresos 2026 del predial del municipio, la ley de ingresos del Estado no se queda atrás. Y le pediría a mi equipo que pusiera la gráfica número 1. Ahí la tiene usted. Es la ley de ingresos 2022-2026. De izquierda a derecha, usted tiene ahí 2022, 2023, 24, 25 y 26. Estamos hablando que son 5 años, junto con el proyecto que hay de esta ley, o bueno, ya lo aprobado para el 2026, y usted tiene que, del lado izquierdo, tiene los ingresos federales, y usted puede ver que hay una constante en el crecimiento de los ingresos federales que es de 9% anual. Quitando la inflación, por ejemplo, este año la inflación anual al mes de diciembre 2025, hay que decirlo, 2025 es de 3.69%, o sea, 4%. A ese 9% del crecimiento federal le quita 4 y resulta que en promedio el recurso federal ha ido creciendo siempre en 5%. Pero vea usted los impuestos estatales, tan solo del 2024 al 2025 creció 42%. Hay 2 años en donde Esteban nos clavó la uña, por decirlo. Del 2022 al 23, que creció, si no me equivoco, 31.7% en aquel entonces, y del 2024 al 25, que creció 42%. Ya para 2025-26, que es la actual ley de ingresos, creció 25%, nada más. Quítele los 4 puntitos de inflación, 21% nos subió los ingresos estatales Esteban Villegas. De tal suerte que hoy vamos a ejercer 51,000 millones de pesos, 51,550 millones. Ahí, para efectos de la gráfica, usted lo puede ver en la suma total del lado derecho. Estamos hablando que en términos reales crecimos un 5%, pero los ingresos estatales subieron alrededor, en términos reales, un 21%, incluida la inflación, 25%. ¿Qué puedo decirle al respecto? Los ingresos federales aumentaron esos 5 puntos. El gobierno, con ese dinero, tiene la prerrogativa de planear su obra pública, ¿no? ¿Cuál es el problema de siempre en Durango? Digo, usted puede ver las declaraciones del presidente de Canaco,
recientemente que se queja de la ley Silla, que se queja de los 40 horas laborales, que es la reforma laboral en el IMSS, que se queja de que aumente el salario mínimo, que son los que generan inflación, pero no dice nada de los estatales, no dice nada de la ley de ingresos del municipio. Todo es contra el gobierno federal. Comparsas del discursito cómplice de Esteban. No hubo debate. Desde mi perspectiva hay un silencio sepulcral de la iniciativa privada en Durango y yo creo que están felices y están de acuerdo con que se les hayan incrementado en términos nominales 25% los impuestos. Yo creo que están felices. Presumiblemente ese 25% desde el sexenio de José Rosa Saizpuro Torres hay evidencia clara en el manejo del presupuesto y sus responsables en el sexenio anterior, ¿no? Usted sabe que tenemos muchas evidencias, inclusive dichas por el propio Esteban Villegas, del mal manejo que hubo durante el sexenio de Rosa Saizpuro, más lo que falta de Esteban, ¿no? Apenas es el 4º año. El siguiente sexenio, desde mi perspectiva, vamos a escuchar lo mismo del actual sexenio de Esteban Villegas al paso que vamos. ¿En qué me baso? Vamos a la gráfica que sigue, que para efectos de nuestro numeral es la número 8. La ley de ingresos, vamos a destazar lo que es los impuestos, los derechos y los aprovechamientos. Los 3 rubros en los cuales se cobran ingresos estatales. Y solo los impuestos que están a su izquierda, a su extrema izquierda, solo de los impuestos estatales, aquí vuelvo a hacer énfasis que cámaras empresariales y el sector privado, al parecer, no tienen inconveniente en que los impuestos aumenten. No se han manifestado al respecto y, para ser claros, ni siquiera los tomaron en cuenta para decirles ni agua va con respecto al incremento. Dato número 1. En 2023, los impuestos aumentaron 35.7%. Y en 2024 prácticamente quedaron igual. Para 2025 Esteban Villegas los aumentó 35% y para este 2026 aumentaron 14%. Solo los impuestos, a su extrema izquierda. Los impuestos que más aumentaron en 2026 son las bebidas alcohólicas, 61%, el hospedaje, el impuesto sobre hospedaje, 21% y el impuesto sobre nómina, 16%. Me voy a referir solo al de las bebidas alcohólicas, porque lamentablemente, al ser un impuesto a empresas formales, pues ya me imagino los restaurantes, las cafeterías que venden bebidas alcohólicas, la gran afectación que van a tener. ¿Por qué? Porque tienen restricción de venta de horario para empezar. Y usted sabe que tienen o se enfrentan a una competencia desleal permitida por nuestras autoridades de quienes controlan la venta ilegal de alcoholes fuera de horario. Punto. Ya no le digo más del impuesto al hospedaje, ¿no? Veo muy contentos a los hoteleros. Y del impuesto sobre nómina, pues solo el impuesto sobre nómina aumentó 16%. Yo no he escuchado a ningún empresario local que se queje del aumento del impuesto sobre nómina 16%. Ya no digamos de todo el grueso de los impuestos que ya le dije a usted, aumentó en 25%. El que más aumentó en términos de cantidad, y ahí los puede usted atestiguar en la gráfica con líneas, recuadros rojos que lo tengo remarcado, pero el vertical, ya le dije los porcentuales. En cuanto a monto, el impuesto que más es representativo en el año 2026 es el fomento a la educación, que ese es un truco contable que utiliza el gobierno del Estado ante el histórico mal manejo que ha tenido de los ICRs, sobre todo en términos de la nómina educativa, la nómina hacia la Universidad Juárez, en donde hay problemas sistemáticos en cuanto a la retención del ISR y el pago de sus impuestos al SAT. Este es un ardid, el fomento educativo. Pues representa una recaudación o representará en este año, dada la aprobación de la ley de ingresos vigente, de 2.063.7 millones de pesos. Fíjese nada más. Ahorita que le comentaba yo, solamente de impuestos a las bebidas alcohólicas, que aumenta 61% respecto al año pasado, las bebidas alcohólicas van a recaudar 18 millones. Fíjese el fomento educativo, 2.063.7, 2,000 millones, ¿no? Para que usted se dé una idea del impacto. Es eso en cuanto a impuestos. Ahora vayamos a los derechos, que es la gráfica que sigue. Los derechos es
la serie de barras que están a su derecha, es la gráfica que sigue, usted la puede ver ahí remarcada, los derechos aumentaron 7%. Hay que decirle que en 2023 el gobierno del Estado lo 0.7%. Y en el 2024 casi se mantuvieron igual. Para el 2025 aumentó 54% los derechos. Un golpe brutal. Pero para 2026 los derechos aumentaron solo 7%, siendo el registro público y las concesiones del transporte las que más aumentaron, 17%. 17 y 3% respectivamente. Ahí tiene usted, solo por concesiones de transporte van a aumentar 1.725.6 millones de pesos, ¿no? Para que usted se dé una idea, una variación del 56% con respecto a la del 2024. Y viene el registro público, 267.7 millones de pesos. Ahí tiene usted sus recuadros. El martes pasado tuve bien en analizar todo desglosar todos estos indicadores, que lo haré en lo subsecuente. ¿Por qué? Porque en lo subsecuente lo que vamos a analizar es que el gasto público, sobre todo en gastos de operación, llegan al 78% de todo el presupuesto del Estado. Y lo más lamentable, que casi el 50% de todo el presupuesto, de esos 51.550 millones de pesos que vamos a ejercer durante 2026, lo más dramático es que se va a autónomos y descentralizados, con la particularidad que ya le dije a usted. Autónomos y descentralizados significa que se manejan por fideicomisos y significa que hay muy poca transparencia y muy poca capacidad de fiscalización de sus recursos. Por eso es que en el sexenio de Rosa Saizpuro se malversaron muchos recursos a través de autónomos y descentralizados. Además, que algo importantísimo que hay que analizar y dejar clarísimo ahí, que hay 3.400 millones de deuda programados para este año, cuando los niveles de deuda del Estado están al cierre del 2025 en 11.000 millones. Entonces, súmele usted otros 3.000 milloncitos más. Vamos a ver si son capaces de no aumentar la deuda y abonarle a capital. Yo lo dudo. ¿Por qué? Porque el gobierno no tiene margen de maniobra de endeudamiento. Sin embargo, a través de autónomos y descentralizados, ahí está otro truco contable, los autónomos y descentralizados, sobre todo, están obteniendo créditos de la banca comercial. Y eso es ilegal. No sé si le suena que en el sexenio de Rosa Saizpuro, un descentralizado como el Colegio de Bachilleres estuvo inmerso en una solicitud de créditos bancarios a través de su director de Cobaed, y cosa ilegal porque los créditos tienen que venir a través de la Secretaría de Finanzas del Estado, no de los organismos descentralizados. Bueno, el truco para tener una capacidad de endeudamiento más artificial es a través de descentralizados. ¿Cuál es el problema? Pues es que van a heredar deuda impagable a corto plazo y a banca comercial. Básicamente eso lo iré desglosando en las siguientes entregas. Esté al pendiente de mis redes porque estaré analizando estos puntos. Sin embargo, ¿qué puedo decir? Si ya fue un golpe drástico en cuanto a la recaudación del predial y de la ley de ingresos del municipio, pues la ley de ingresos del Estado no se queda atrás. 25% en términos nominales no le incrementaron del 2025 al 2026. Y la iniciativa privada brilla por su ausencia. Vamos a una pausa, no se vaya. Vamos a platicar con Norman, este chico que era el coordinador estatal de las Juventudes de Morena, y hoy vamos a platicar con él porque está en la delegación de Prodecon, la Procuraduría en defensa del contribuyente, que es algo similar a lo que es el Profeco o lo que es la Conducef. Vamos a ver las diferencias, pero bueno, ahorita vamos a charlar con Norman. No se vaya y regresamos en un minuto. El caos imperial de Trump y la debilidad de México. Estamos en 2026 y el segundo mandato de Donald Trump es puro caos, pero un caos con objetivo, actuando como un sheriff expansionista del siglo XIX. Trump ya ha trazado un mapa inquietante. Venezuela como estado asociado, Canadá amenazada con ser la estrella 51 y la mira puesta en Groenlandia y el canal de Panamá. Pero, ¿qué pasa con nosotros, México? Para Trump, México es el próximo objetivo de ocupación geopolítica. Y ojo,
no es solo por el narcotráfico o el terrorismo. Van por el petróleo, los recursos naturales y la cintura transsísmica, que es vital. Mientras Washington guarda un silencio sospechoso ante las reformas de la 4T, en realidad podrían estar preparando una trampa. ¿A qué me refiero con esto? Dejar que el sistema se degrade para justificar un intervencionismo electoral en 2027 o impulsar un cambio de régimen en 2028. Ahí están los vendepatrias. Ya vemos fuerzas militares y agencias de Estados Unidos operando en nuestro territorio y cerrando el cerco en las fronteras. El gobierno mexicano peca de ingenuidad y soberbia al creer que puede resistir solo, sin un gran pacto nacional con la oposición, que me parece que eso es necesario. La realidad es que estamos arrinconados. Trump aspira a ser el James Polk del siglo XXI, aquel que nos quitó la mitad del territorio y hoy México resiste, pero cada vez más débil. Creo yo que hay necesidad de un pacto nacional. Mi nombre es Leonardo Álvarez y esto es una colaboración exclusiva para Horus Media. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Esta tarde en el cabaret estamos de manteles largos en el cabaret porque viene un invitadazo de lujo, Norman Isaac Chávez Martínez. Norman, bienvenido. Muy amable. Agradezco mucho el tiempo y la oportunidad de poder venir aquí a compartir de lo que hacemos ahí en la Procuraduría. Claro, eres el titular de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Es correcto, Prodecon. Ok, digo, yo para empezar, dinos la diferencia, porque hay la Procuraduría en Defensa del Consumidor, Así que es. es lo que es, ¿cómo se llama? Profeco. Profeco. Así es. Conducef y Conducef. está Prodecon. Es correcto. ¿Cuál es la diferencia? Fíjate que precisamente nos encontramos mucho de esa parte Sí. cuando empezamos a invitar a la gente que va Claro. a la Procuraduría, porque dice, bueno, ¿es Profeco? O llegan y, oiga, Claro. es que compré algo y pues venimos aquí para ver si aquí nos pueden ayudar. Claro, Oye, pues no, una eso queja es- contra ajá. una venta, Es un correcto. fraude de un cliente, no sé. Así es. Por ejemplo, esa parte pues sí se ve en Profeco. Ok. Acá en la Procuraduría también apoyamos a los contribuyentes en la cuestión fiscal, en la cuestión de las contribuciones, Ok. en la cuestión de la tributación, en las broncas que puedan tener Ok. con el SAT, con el IMSS, con el Infonavit, ¿no? Entonces, Ok. toda la cuestión de los impuestos los podemos asesorar ahí en la ¿Personas Procuraduría. físicas, personas morales? Personas físicas y Personas morales. físicas, Ajá. ok. Hay algunos servicios que son exclusivamente para personas físicas y hay otros que sí pueden ser para personas morales. Ok, perfecto. Oye, Norman, yo te conocí básicamente como en el activismo político, Sí. líder ahí en la coordinación de jóvenes Morena. ¿Cómo diste ese salto para acá? Platícame esa experiencia. Precisamente yo con los jóvenes les exhortaba mucho en la parte de que, a ver, hagan su actividad profesional Claro. y que también hagan su actividad política. ¿no? Claro. Una te sirve para agarrar experiencia en lo laboral, ¿no? Claro. Y para poder para meterle a la política, ¿no? Claro, Porque pues, claro. es cuestión de invertirle, porque sabemos que pues a nosotros nos dijeron, por el dinero no se preocupen, porque pues no hay. Pues claro. Y bueno, dije, si yo quiero seguir ayudando a la gente, si yo quiero seguir involucrándome en temas políticos y sociales, tengo que tener una parte por la cual yo pueda ser sostenible. Ok. ¿no? Entonces, pues yo soy abogado en Derecho, egresado de la facultad. Ok. Tengo mi maestría con especialidad en Derecho Constitucional y Administrativo. Entonces, pues yo seguí con mis asuntos, ¿no? Pero también me ayudó mucho ponerlo al servicio de la sociedad. O sea, andar en territorio y por parte de la política poder decirle a la raza, oiga, pues yo soy abogado, Claro, ¿no? claro. Si se quiere divorciar, si tiene una pensión, si tiene una cuestión de algún tema civil, alguna cuestión de algún inmueble, con Claro. todo gusto. Y eso me dio la oportunidad de ir teniendo mi cartera de clientes, me fueron recomendando y bueno, pues afortunadamente pues nos iba bien en el despacho. Ok. Cuando me dicen... O sea, ¿ejercías particular? Particular, así es. ok. Ajá. Pero de todos modos, pues los servicios a las personas en territorio, pues se los ofrecemos de manera gratuita. Ok. Entonces, cuando ya damos nosotros el brinco al tema de gobierno federal, fue porque me marcaron y me dijeron, oye, ¿sabes qué? Necesitamos un perfil así, así y así, y tú cumples con esas características, ¿no? Que sea abogado, que tenga experiencia, Claro. que ya le sepa litigio, ¿qué onda? ¿Cómo ves? No, le dije, pues adelante. Mandé yo mi curry y pues no me hablaron. Ok, ok. Pasó un tiempo, como un año y medio. Lo dejaste ahí. Yo lo dejé y dije, bueno, ahí queda. Pero de todos modos, pues bueno, yo ahorita yo tengo 31 y ya para los temas de juventud pues ya no estaba Ya, yo no- tan fresco ni estaba tan vigente. Entonces dije, pues hay que dar ese brinco, hay que dejar la batuta, hay que dar la oportunidad también de que se haga esta renovación, este relevo generacional. Y se dio ese transitar precisamente porque la dirigencia me dice, oye, pues ya hay que soltar, ¿no? Claro. Sin problema, ¿no? Que se haga el proceso y yo con todo gusto sigo apoyando.
Y para ese entonces es cuando me marcan y me dicen, oye, ¿sabes qué? Está tu currículum, lo habías mandado a esta parte, te vamos a hacer tus evaluaciones, tus pruebas, Claro. vamos a ver si eres un candidato y pues adelante. Hicimos los psicométricos, hicimos el examen de conocimientos, mandamos la papelería y afortunadamente fue que se cuadró el espacio con el perfil que necesitaban. Oye, y ahora que te acercas, estás en la delegación, platícanos en particular ya de la delegación en forma. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Cómo, ya la conocías previamente o ahora que cuando estuviste haciendo todos estos exámenes fue cuando te diste cuenta de hacia dónde ibas y comenzaste a conocer al Prodecon? Ya la conocía Ok. o sea, de tiempo atrás, precisamente porque había muchas personas en el tema fiscal Ok, que luego sí se acercaban por un tema de asesoría, ¿no? ok. Afortunadamente, pues en la cátedra que me invitaban a dar clases en la Lobos o que me invitaban en el Instituto de Alejandría, pues algunas materias que impartía pues era la cuestión fiscal. Ok. Entonces, un servicio que precisamente ofrecemos dentro de la Procuraduría es el de acuerdos conclusivos, que es como un medio alternativo de solución de conflictos. Y yo les decía, si están en una bronca y quieren tener un juez, bueno, no un juez, sino un árbitro imparcial, pues Claro. acótense al servicio que ofrece la Procuraduría. Entonces ya conocíamos esto, por ende conocíamos los otros servicios también de la Procuraduría. Ok. Cuando me hablan y me dicen, oye, es la Prodecon, pues ya tenía conocimiento de qué es lo que se hacía. Incluso ya habíamos recomendado los servicios en algunas ocasiones. Claro. Y pues ya habían ido clientes a utilizar los servicios de la Procuraduría. Ok. Oye, Norman, ¿y de qué tipo de controversias existen? A ver, yo como persona física, ¿qué tipo de problemas son los que puedo ir a reportar? Digo, porque al final de cuentas nos damos cuenta en la práctica que luego de pronto estamos inmersos en litigios por ahí, como ahorita tú decías, ¿no? Con el Seguro Social, con el Infonavit, con el tema de la devolución de impuestos. Sí, pero ¿qué es lo que más llega ahí? Más se ve. Por ejemplo, son los servicios de contribuyentes que omitieron alguna declaración Ok. mensual o alguna declaración anual o que, por ejemplo, tenían su contador y el contador omitió esta parte Claro. y resulta que, pues al final de cuentas, eso tiene una multa, ¿no? Ok. Entonces, pues, oye, pues me llegó esto al buzón tributario y me están requiriendo, o llegó una notificación a mi domicilio y me están requiriendo que pague esta cantidad cuando se supone que yo ya hice mi declaración o ya pagué el impuesto por mi actividad empresarial o mi actividad Claro. económica. ¿Cómo le podemos hacer? Si yo ya pagué, ok, bueno, perfecto. Entonces se revisa el tema y por parte de quejas y reclamaciones se le puede solicitar a la autoridad que nos dé un informe. Y muchas de las ocasiones la autoridad dice, efectivamente, lo que pasó es que hiciste tu declaración, la pagaste, pero la notificación fue posterior, no se había actualizado el sistema. Entonces ahí se cancela la multa, Ok, ¿no? perfecto. Pero hay ocasiones en las cuales la autoridad dice, ¿sabes qué? Pues confirmo que la multa sí se te impone. Ok. Y entonces nosotros tenemos las pruebas para poder desvirtuar la multa. Ok. Y ya eso se hace por medio de un tema de representación legal. Otro tema que bueno, a mí en lo personal se me hace que es muy beneficioso para el tema del magisterio, es que cuando les cae su pago de retiro, sus bonos y demás, la autoridad fiscal retiene, porque pues es un ingreso que no está dentro Claro. de sus actividades, por decirlo de alguna manera. Pero ya a lo largo de su vida laboral ya hay un retiro Es correcto. de Entonces, impuestos. eso se le toma como el pago de lo indebido, ¿no? Ok. Entonces, ahí, por medio de un juicio de representación legal, se le dice a la autoridad, oye, pues es que esto lo que le llegó es derivado de esto. Te está pagando un impuesto que... o está reteniendo un impuesto que no deberías. Entonces, ya la autoridad analiza y ya, pues si nos dan Rectifica. la sentencia, le regresan el dinero a los maestros jubilados. Dos temas que aquí van junto con pegado, por decirlo de una manera, Norman, que uno causó mucha preocupación en su momento. La obligatoriedad, sabes que a partir de los 18 años Es ya hay correcto. la obligatoriedad de tener el RFC. ¿Qué implicaciones tiene? Esto me lleva a la siguiente pregunta, porque es típico, lo he vivido también y mucha gente seguramente que nos ve o nos verá lo va a ver reflejado. Cuando el contador, uno normalmente tienes tu profesión, pues no tienes ni idea de la parte contable y te llega un requerimiento y pues dices, oye, pues es que el contador se ocupa de ello, ¿no? Es correcto. ¿Hasta dónde se puede hoy cargarle o fincarle ciertas responsabilidades al contador por el tema de no declaraciones o de algunas anomalías? Y que, insisto, lo ligo yo con la obligatoriedad del RFC porque causó mucho pánico, ¿no? Así es. Yo sé que
todo el mundo es obligatorio tu RFC, tus actividades productivas, muy aparte de otras políticas, pero en México no, hasta Claro. recientes fechas, ¿no? Así es. Pues precisamente hoy compartí una información por parte del tema de comunicación social de la Procuraduría, invitando a los jóvenes que acaban de cumplir los 18 años a que se incorporen a algún régimen fiscal, porque es obligatorio. Claro. Nosotros dentro de la Procuraduría les ofrecemos el servicio de asesoría y orientación para decirles, mira, ¿cuál es tu actividad económica? No, pues no, pues solo trabajo, Ajá, ¿no? claro. Ok, perfecto. ¿Tienes miras a hacer alguna actividad empresarial o alguna cuestión, por poner un ejemplo, ¿no? De agricultura, ganadería, etcétera? No, solo, ok, entonces el régimen fiscal que mejor se te acomoda es el de RECICO, régimen simplificado de confianza, Ok. ¿no? Que ese es el más noble, porque pues nada más es que no excedas de cierta cantidad y de ahí entonces tengas que estar haciendo tus declaraciones anuales, ¿no? Entonces, ahí en esa parte yo creo que el temor hacia las cuestiones tributarias es precisamente derivado de la desinformación. Claro, claro. Entonces, yo creo que sí es necesario que se aliente a que la gente haga lo conducente, porque al final de cuentas es una obligación, y al final también el hecho de que conozcas no te exime de responsabilidades. Por ejemplo, tú le dejas el tema al contador. Por X o Y situación, se le fue el internet, se le perdió la computadora, se le perdió Claro. tu clave, tu e-firma, se le perdió tu contraseña o algo, y ya no presentaste tu declaración, entonces se te va a afincar una Directamente multa. a ti. Exactamente. Puede haber una corresponsabilidad, sí, pero al final de cuentas la autoridad va a decir, ¿de quién es la responsabilidad? Claro. Pues bueno, del contribuyente, ¿no? Entonces, yo sí invitaría a los jóvenes que a partir de los 18 años o que ya están próximos a cumplir los 18 años, vayan y hagan su trámite. Nosotros los podemos orientar, los podemos asesorar, los podemos acompañar, pero también yo los invitaría porque luego hay oportunidades laborales que te piden tu firma electrónica Claro. y se te escapa porque pues, no la tienes. Sí, ¿no? Y hasta el momento en que vas a pedir el empleo, que te piden ese requisito, pues el tema de ir a hacer los trámites en el SAT, pues son en promedio un mes, 15 días, 20 días, dependiendo de la fecha, Es correcto. pero pierdes ya la oportunidad. Así es. Tienes Y razón. aparte, la autoridad fiscal también ahorita está teniendo muchos sistemas muy nobles que para los jóvenes que ya manejamos la tecnología, Claro. o sea, muy, muy fácil, hay la posibilidad de que puedas estar haciendo tus declaraciones sin mayor problema por precisamente el régimen que te comento, el régimen simplificado de confianza. Perfecto, Norman. Mira, voy a dejar sembrada nada más la continuidad para hablar un poquito más sobre esta obligatoriedad. A mí me preocupa mucho porque se dieron muchos casos, sobre todo de casos muy mediáticos, ¿no? Sí. O sea, por poner un ejemplo, ¿no? Un J.C. Chávez o un Laureano Brizuela, un mismo Juan Gabriel en su momento, Sí. que fueron ejemplo en donde hubo evasión fiscal, Ujú. pero pues siendo prácticos, pues ellos son artistas, futbolistas, cantantes que de pronto no atendían sus cuestiones fiscales Claro. y había responsabilidad del contador, pero ¿qué pasa en esos casos en donde hay esa responsabilidad y se comprueba? Ajá. Pero bueno, vamos a una pausa y regresamos. Y pues bueno, es un gusto estar aquí con ustedes, agradecer el espacio y el tiempo y recordarles, hacerles la invitación que puedan acudir a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, ubicada en Laureano Roncal 211, tercer piso, y decirles que nuestros servicios son totalmente gratuitos, alguna asesoría, alguna orientación, alguna cuestión de quejas, reclamaciones, y si son acreedores a poderles patrocinar el servicio de representación legal, estamos en la mejor disposición, en la mejor voluntad de poder ayudarles, que sepan que hay una Procuraduría aliada de ustedes, del pueblo, que sepan que estamos nosotros en la mejor disposición de que ustedes no estén solos en contra de las autoridades o de los actos de las autoridades fiscales y que pueden tener un aliado en este tipo de cuestiones. Que sepan que el gobierno de México está trabajando arduamente para poder colaborar en conjunto de la Procuraduría en apoyo de la ciudadanía de Durango. Estamos de vuelta, queridos amigos, con Norman Chávez. La verdad, un gusto tenerte aquí porque, insisto, lo conocí en activismo político y veo que pues, está desempeñando en una función que además, por lo que nos platicas, ya tiene cierta experiencia y eso es muy importante porque también es un mensaje que le estás mandando a los jóvenes. Claro. ¿no? Eso es muy importante y te felicito por eso, Gracias. Norman. Dejamos, antes de irnos al corte, la pregunta de la corresponsabilidad con los contadores. A mí me preocupa mucho porque yo he tenido de pronto
voy a ponerlo así coloquialmente, problemas con algunos contadores Claro. en antaño, que porque no se hacían a tiempo las declaraciones, o el tema del Infonavit no se reportaba a tiempo, o el tema del IMSS, y pues te empiezan a llegar los requerimientos, pero te llegan a ti como correcto. contribuyente. Y Así entonces, y de pronto dices, bueno, pues la bronca es del contador. ¿Hasta dónde sí hay esa corresponsabilidad? ¿Se puede jurídicamente analizar? ¿Cómo apoya la con ello? Yo lo que les recomendaría, pues precisamente es que si están en una situación así y que ya les dejó de contestar su contador, claro, que ya les claro. dejó de hacer sus declaraciones, que ya te están llegando de manera rutinaria los correos al buzón tributario, que puedan acudir ahí con nosotros y decir, mira, ¿sabes qué? Esta situación, yo tenía este contador, pero pues Claro. al parecer ya no es mi contador. Claro, más, claro. ya, Que suele pasar sí, también, ¿no? se rompió ahí la relación y pues desconozco en qué situación fiscal me encuentro, ¿no? Claro. En un tema de la corresponsabilidad, creo que sí sería bueno poder exigirles a lo mejor un contrato de servicios para Ok. poder determinar la responsabilidad que puedan tener ellos como contadores en caso de las omisiones que se puedan tener. Porque al final, digo, es complicado generar esa relación o ese vínculo si el contador te dice, ¿sabes qué? Pues págame tu contabilidad de manera efectiva. En efectivo, perdón. Claro. No te emite recibo, ¿no? ¿Cómo hay la posibilidad de poder encuadrar esa parte de que sí te está llevando a ti tu contabilidad? Claro, Ya por claro. medio de un contrato de prestación de servicios pudiera a lo mejor ahí generarse el tema de la corresponsabilidad por omisión de lo que él está haciendo basado en sus servicios profesionales. Pero, de todos modos, si tienen alguna duda, alguna cuestión en ese sentido, que digan, ay, jole, ¿sabes qué? Se me hace que mi cuenta ya no. Sí, claro. Pues invitarlos, ¿no? Ahí tenemos el área de asesoría y orientación. Nada más es cuestión de llevarse su identificación, su firma electrónica en su memoria, las contraseñas, y ahí vamos checando pues la situación en la cual se puede Claro. encontrar. Y si estamos en los plazos correctos o determinados por la ley para poder imponer alguna cuestión, pues se hace con todo gusto y pues recordarles que todo es de manera gratuita. Norman, y esto me lleva a una cuestión que también es muy típica en el tema contribuyentes contadores, las devoluciones fiscales. ¿En qué sentido apoya la Prodecon y cómo es que nosotros podemos recurrir como personas físicas allí a que nos ayuden? Perfecto. Mira, desde ahí de la Procuraduría lo que podemos nosotros hacer para apoyarles en ese sentido son nada más a las personas asalariadas, ¿no? Que están bajo salarios. Ahí sí se les puede apoyar tal vez pues apoyarles en la asesoría en cuanto a la devolución, en cuanto a la presentación a lo mejor de sus declaraciones anuales, y si tienen a lo mejor una cuestión de un saldo a favor, bueno, pues ya que ellos hagan la conducente ante la autoridad para que ellos le soliciten la devolución del saldo a favor que les pueda resultar. Pero ustedes no se pueden meter, digamos, a la contabilidad específica y ayudar al trámite al contribuyente. Es correcto, O sea, ustedes hacen el análisis y la asesoría. Así es, sí, porque hay ocasiones en las cuales sí hay personas que tienen la confusión de que el área de asesoría y orientación puede servir como un tema de un despacho contable. Y pues ahí sí no pudiéramos nosotros apoyarles en ese sentido. Perfecto. Otra pregunta que también es muy recurrente, que vuelvo un poco al inicio, de cómo se puede confundir el tema Conducef, el tema Profeco con Prodecon, es hasta dónde ustedes tienen legalmente, como se dice, dientes para obligar a ciertas autoridades a cumplir con, dejar de abusar de algunos contribuyentes o viceversa, ¿no? Porque puede ser en ambas vías, ¿no? Es correcto. Bueno, ahí nosotros, por parte del área de quejas y reclamaciones, hay una oportunidad muy grande que es mediante actos de investigación que le solicitamos la información a la autoridad de él por qué se le está imponiendo la multa y que nos remita un informe de lo que se actúa, ¿no? En ese sentido, ya nosotros nos podemos hacer llegar de la información para poder decir, bueno, efectivamente, pues aquí se le está imponiendo esta multa, pero el contribuyente nos está diciendo aquí o nos está tratando de desvirtuar con esta información que pues no es acreedora a esa multa. Por ejemplo, en lo que decíamos del pago de los impuestos derivados de las declaraciones, pues te emiten tu recibo para que tú lo vayas y lo pagues y pues obviamente tienes el ticket o tienes ahí el comprobante de que ya pagaste. Entonces la autoridad pues ella no puede decir que no se pagó porque ya le estamos demostrando. Sin embargo, hay ocasiones en las cuales la misma autoridad te puede decir, no, ¿sabes qué? Es que yo confirmo. Y ahí nosotros podemos tener la oportunidad de asesorarles y de llevarles, obviamente, casi de la mano en el tema de la representación legal, para ya que no sea nada más un actuar de la Procuraduría contra la autoridad, sino ya irnos mediante los medios de defensa adecuados para poder solicitar ante los tribunales y ya que la autoridad pueda resolver en ese sentido.
Oh, entonces, sí acompañan Es al correcto. contribuyente, porque Así es. eso es importante. Luego las quejas, por ejemplo, cuando usted compró un bien o servicio y se va a Profeco, hay una conciliación, Ujú. pero como que los abandonan ahí, ¿no? Es correcto, así Aquí es es. importante Sí, saber esto. aquí es como un engranaje, o sea, el primer filtro para poder determinar si es candidato a que se le patrocine por medio de los servicios de la Procuraduría es el de asesorías y orientación. Que Ok. llegan y, oiga, ¿sabe qué? Me está llegando los correos al buzón tributario, Ok. ¿no? ¿Qué onda? Pues no desconozco. Ah, bueno, perfecto, a ver, vamos a checar. Ya, se checa, ok, bueno, esa acreedora que pase al área de quejas y reclamaciones para podernos hacer llegar de la información por Ok. parte de la autoridad. Y nosotros sí tenemos las facultades para poder decirle a la autoridad mediante algún acuerdo, oiga, necesitamos en particular el acta de notificación, necesitamos aquí la multa, necesitamos, o sea, para que nos podamos hacer nosotros llegar de la información Ok. y decir, ah, bueno, ustedes la están regando, ¿no? ¿Se puede cancelar? No, no se puede cancelar. Confirmamos como autoridad. Ah, ok, perfecto. Entonces se pasa al tema de representación legal. Entonces es asesoría y orientación, después el área de quejas y reclamaciones. Cuando no se puede solucionar el tema ahí, se pasa al tema de representación legal. Ok, perfecto. Ajá. Y ahí tenemos otro servicio que es muy interesante, que es lo que comentaba, el tema de los acuerdos conclusivos, Ok. ¿no? Que es ya cuando se les impone un crédito fiscal a alguna persona moral, a alguna persona física, y se acerca con nosotros para poder resultar beneficiarios de algunas condonaciones de multas, de actualizaciones, de Ok. poder llegar en una mesa de conciliación precisamente a alguna parte de decir, bueno, me quiero regularizar yo como contribuyente, pero me quiero adecuar a este beneficio del Código Fiscal de la Federación. Tú como autoridad, ¿estás de acuerdo? No, pues que sí, sí estoy de acuerdo. Ok, pásame las cantidades, nosotros se las hacemos llegar al contribuyente y ya que el contribuyente pueda, ahora sí que subsanar esa parte que se le está imponiendo, pero pues nosotros fungimos como árbitro y podemos decir, no, pues es que la autoridad efectivamente, pues a lo mejor está haciendo esto, te lo ponemos a vista a ti como contribuyente, tú decides si le continúas, ¿no? Se puede cerrar ahí el tema. Efectivamente, ya es decisión de la autoridad y del contribuyente, porque nosotros no podemos obligar a que se haga. Se puede suscribir o se puede cerrar el acuerdo conclusivo, pero eso no exime de que el contribuyente pueda tener la oportunidad de tener una representación legal por parte de la Procuraduría. Ok, eso es muy importante todo lo que nos estás comentando porque la verdad hay una parte de desinformación enorme y hasta cierto punto, pues bueno, la defensa de fiscal luego nos da miedo a todos, ¿no? Sí. Es cuestión de dinero, ¿no? Sí. Y eso es lo que más pánico nos da. Norman, ¿dónde está ubicada la Prodecon y por qué medios te pueden localizar, hacer contacto con la Procuraduría? Sí, la Procuraduría está en Avenida Laureano Roncal, Laureano perdón, Roncal, 211. Ahí estamos en el tercer piso, es Laureano Roncal, esquina con 20. Está Ok. un Oxxo en el tercer piso, ahí estamos perfecto. ubicados. Están, por ejemplo, el servicio de recepción en línea, que es el CERCE. Ahí pueden mandar las quejas, pueden mandar los temas. También pueden enviar un correo a la delegación de la Procuraduría o al correo de su servidor, del correo institucional, para que puedan ahí llegar las quejas, las reclamaciones, y ya las canalizamos al área correspondiente. Pero pues sí los invitaríamos a que pudieran ir de manera personal y llevar su identificación y su firma electrónica, porque no podemos nosotros dar algún acompañamiento o aperturar algún folio porque no tenemos la posibilidad de tener la firma electrónica, ni tampoco estamos nosotros posibilitados a que nos la dejen. Entonces como es un documento muy personal. Y es electrónico. Así es, entonces pues tiene que llevarlo ahí a las instalaciones de la Esto me llega a una última pregunta que te haría. Ahorita hay muchas quejas, digo, al menos de pronto se percibe eso. No lo he experimentado porque, como tú ahorita bien dices, ya muchas cosas ya se hacen en línea, ¿no? Los que más o menos tenemos cierta familiaridad no se nos complica. Pero, a ver, actualizar la firma, el tema de ir y hacer un trámite, de pronto te encuentras con declaraciones de que no hay fechas de citas, etcétera, en el SAT. Eso es ya en el SAT, pero creo que ya hay muchas facilidades, ¿no? Es correcto, así es. Sí, pues bueno, ahí dependiendo de la carga también de trabajo que tengamos, se les puede ayudar a lo mejor a decirle, mira, ¿sabes qué? Tienes que llevar este procedimiento, pero si es ante las páginas del SAT, ajá, no podemos nosotros agendar, no podemos sacar alguna cita. ¿Por qué? Porque, bueno, son trámites sumamente personales. Sin embargo, si tienen alguna duda, se les puede orientar, les podemos decir, o sea, es que mira, esto lo puedes sacar, por ejemplo, en la página del SAT ID, ¿no? Que ahí se pueden actualizar, se pueden
renovar, se pueden sacar las citas y demás, Claro. que ya es meramente digital, pero así como tal que nosotros podamos fungir como Procuraduría para hacer esos trámites por los contribuyentes, pues si no pudiéramos Sí. apoyarles, se les asesora. Se les asesora. Algo que quieras enfatizar, Norman, para cerrar la charla, que me parece muy importante, Ajá. sobre todo para la información de los contribuyentes. Sí, pues invitarlos a que estén actualizados en sus cuestiones fiscales, que no echen en saco roto lo que hemos estado platicando. Digo, al final creo que es necesario tener su cuestión de obligaciones, porque es una obligación al final de Claro. cuentas, actualizada al día, que hagan sus declaraciones mensuales según sus regímenes fiscales en los cuales estén incorporados al SAT, y que invitarlos también que en el próximo mes de abril habrá la posibilidad de que ahí les apoyemos con su presentación de su declaración anual para las Ok. personas físicas, y a las personas asalariadas, pues que les podemos también ayudar en el sentido de que hay cuestiones que pueden generar deducciones de impuestos y que les puede generar un saldo a favor, que es las cuestiones de salud, las cuestiones dentales, las cuestiones Muy psicológicas. importante, lo deducible. Sí. Ajá, las cuestiones de deducciones, la cuestión de la educación de los hijos, Ok. y que, o la educación personal, ¿no? Pero esos pueden ser cuestiones que tú pagues, pero pueden acreditarse también para las personas que son en línea directa tuyos, Claro, ¿no? claro. Entonces, eso les puede arrojar un saldo a favor y nosotros les podemos ayudar ahí o les podemos apoyar en ese sentido. Perfecto. Pues Norman, te agradezco mucho que hayas venido, que esta sea la Gracias. primera de varias visitas. La verdad, acuda ahí a Laureano Roncal, dijiste. Laureano Roncal 211, Ok. esquina, bueno, es casi esquina con 20 20 de noviembre, en el Perfecto. tercer piso. Perfecto, Norman. Pues te agradezco mucho. Me da Gracias. gusto que estés por acá. Y bueno, esté pendiente Prodecon. Por ahí les vamos a subir alguna información pegada a este clip para que estén enterados de las funciones de Prodecon y de dónde está ubicada tu oficina, Norman. Claro que Pues sí, te con todo agradezco gusto. mucho. Muchísimas gracias Ok. por el espacio y pues aquí estamos a los órdenes. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Esto es El Cabaret. Gracias.